¿Qué harías si tu destino no dependiera de tu riqueza o pobreza? Jesús relató una historia que traspasa el tiempo y revela el verdadero valor del alma humana. Dos hombres vivieron mundos opuestos, uno vestido de lujo, otro cubierto de llagas. Ambos murieron, pero solo uno encontró consuelo. El otro, en su tormento, comprendió demasiado tarde que la eternidad no se compra con oro ni se gana con apariencias. Esta no es solo una parábola, es un espejo que refleja nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestra fe. Acompáñanos en este viaje espiritual y descubre por qué las elecciones terrenales tienen consecuencias eternas. Quédate hasta el final, porque entenderás la verdad que muchos prefieren ignorar. Y antes de continuar, suscríbete ahora y comenta: Señor, enséñame a elegir lo eterno. Así serás parte de una comunidad que busca vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Dos mundos separados por un muro invisible. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los montes de Judea. Las sombras del crepúsculo se extendían sobre Jerusalén como un manto silencioso, y la ciudad se preparaba para otro descanso. En una de las zonas más opulentas, donde las casas eran de mármol y los patios estaban perfumados por incienso y vino, un hombre rico descansaba sobre cojines de lino fino. Su mesa estaba llena de manjares, su voz se oía con autoridad, y su mirada reflejaba el brillo de alguien que creía tenerlo todo. Vestía de púrpura, el color reservado para los reyes y los poderosos. A su alrededor, los sirvientes se movían con prisa para agradarle. Cada día era igual: banquetes, risas, copas llenas y una vida envuelta en aparente bendición. Pero lo que aquel hombre no sabía era que, en su abundancia, había olvidado lo esencial: el amor al prójimo, la compasión y la voz del cielo que le hablaba en su conciencia. A unos pasos de su puerta, sobre la tierra fría y áspera, yacía Lázaro. Su cuerpo débil y cubierto de llagas era un retrato del sufrimiento humano. No tenía voz que los ricos quisieran oír, ni rostro que los poderosos quisieran mirar. Su única esperanza era que de la mesa del rico cayeran las sobras del banquete. Los perros, más misericordiosos que los hombres, se acercaban a lamer sus heridas. La Biblia dice en Lucas 16:20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Ese versículo, tan breve y tan crudo, encierra una realidad espiritual que muchos olvidan. No todos los pobres están olvidados por Dios, ni todos los ricos están aprobados por Él. Dios no mira las ropas, sino el corazón. Y mientras el rico se gloriaba en su abundancia, el cielo veía su indiferencia como una pobreza del alma. Cada día que Lázaro sufría sin una mano que lo ayudara, el cielo tomaba nota. Cada mirada de desprecio, cada puerta cerrada, cada oportunidad perdida de mostrar misericordia, quedaban escritas en el libro que nadie ve, pero del que nadie escapa. El contraste entre ambos hombres era más que social, era espiritual. Uno vivía para el placer, el otro para la esperanza. Uno confiaba en lo que tenía, el otro en aquel que todo lo puede. Y aunque el muro entre ellos parecía material, la puerta de una casa, en realidad era un muro invisible hecho de orgullo, egoísmo y olvido de Dios. Jesús no contó esta historia para condenar la riqueza, sino para recordar que el verdadero tesoro está en la eternidad. Porque la vida no se mide por lo que posees, sino por lo que haces con lo que se te ha dado. El rico tenía pan, pero no compartía. Tenía poder, pero no justicia. Tenía ojos, pero no veía al necesitado a sus pies. Lázaro, en cambio, no tenía nada, pero tenía fe. Su cuerpo estaba herido, pero su alma estaba viva. Y esa fe silenciosa, esa confianza en medio del dolor, fue su mayor tesoro ante Dios. Las noches eran largas para Lázaro, pero él seguía mirando al cielo. Mientras el rico dormía bajo lámparas de aceite,
Lázaro contemplaba las estrellas y murmuraba oraciones que solo el cielo escuchaba. El rico soñaba con más riquezas y Lázaro soñaba con el día en que ya no sentiría hambre ni dolor. Y llegó el momento que nadie puede evitar. La muerte tocó a ambas puertas, primero la del pobre y luego la del rico. Pero la eternidad no se mide por el orden de los funerales, sino por el destino de las almas. La Biblia dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Lucas 16:22. ¡Qué imagen tan poderosa! El cuerpo de Lázaro quedó en la tierra, pero su espíritu fue recibido por ángeles. El cuerpo del rico fue enterrado con honores, pero su alma descendió al tormento. Uno murió sin nada y heredó el cielo, el otro murió con todo y heredó el vacío. Dios no se impresiona por los banquetes, sino por la misericordia. No mide la fe por las riquezas, sino por la obediencia. Y así, el muro invisible que los separaba en vida se convirtió en un abismo eterno que ya nadie podía cruzar. Esta historia nos confronta con una verdad profunda. La eternidad se decide ahora, no después. Cada acto de amor, cada gesto de compasión, cada oración sincera, es una semilla que trasciende la tumba. Y cada indiferencia, cada egoísmo, cada corazón cerrado, es una sombra que prepara su propia oscuridad. Tú y yo también vivimos entre esos dos mundos, el de las apariencias y el de la verdad eterna. Podemos tener mucho o poco, pero lo que importa es a quién pertenecemos, porque solo hay dos destinos, y la diferencia no la marca el dinero, sino el corazón. Así comienza esta historia: dos hombres, dos caminos y un mismo final que revela el juicio de Dios. Y tú, mientras escuchas estas palabras, tienes la oportunidad de elegir. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, quiero vivir con un corazón eterno. Y suscríbete ahora, porque en los próximos episodios descubriremos lo que sucede cuando las almas cruzan el umbral del tiempo y la verdad de Dios se revela sin velo. El contraste eterno, el consuelo y el tormento. Cuando los dos hombres cerraron sus ojos al mundo, se abrió una realidad que nadie puede evitar. El pobre Lázaro, que había sido ignorado, enfermo y hambriento, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mientras tanto, el rico, que había vivido rodeado de abundancia, despertó en un lugar de tormento. En un instante, las posiciones se invirtieron. Aquello que parecía permanente en la tierra se reveló como un espejismo pasajero, y lo que muchos consideraban debilidad, Dios lo transformó en gloria eterna. Jesús no contó esta historia para asustar, sino para despertar, porque mientras en la tierra se valoran los títulos, los bienes y las apariencias, en el reino de Dios se mide el corazón. El contraste entre ambos destinos no era fruto del azar, sino de una decisión espiritual: vivir para sí mismo o vivir para Dios. El rico no fue condenado por ser rico, sino porque su riqueza lo cegó. Su corazón se endureció ante el sufrimiento ajeno y su vida giró en torno a sí mismo. Cada banquete que celebraba era un altar a su propio ego. Cada día que Lázaro esperaba las migajas en su puerta era una oportunidad divina que él despreciaba. Así, sin saberlo, construyó su propio abismo. Por otro lado, Lázaro no fue salvo por su pobreza, sino por su fe. Aunque su cuerpo estaba cubierto de heridas, su alma estaba vestida de esperanza. Aunque los perros lamían sus llagas, él sabía que Dios no lo había olvidado. Y en esa fe silenciosa, Dios lo preparaba para un descanso que el mundo no podía darle. En el relato, Jesús no menciona que el rico tuviera nombre, pero Lázaro sí lo tiene. Esto no es casualidad. En los ojos de los hombres, el rico era importante y el pobre era nadie.
Pero en los ojos de Dios, Lázaro tenía identidad, propósito y destino eterno. Esto nos enseña que en el reino de los cielos no importa cuánto tienes, sino quién eres delante del Padre. El rico, en medio de su tormento, levantó la vista y vio a Abraham y a Lázaro lejos, en consuelo. Por primera vez, reconoció a quien había ignorado. Su voz clamó: «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». ¡Qué ironía! El hombre que jamás compartió ni una migaja, ahora pedía una gota. Abraham respondió: «Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes en vida y Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado». El mensaje es claro. La eternidad revela lo que el tiempo oculta. Lo que hoy parece éxito, mañana puede ser vacío. Y lo que hoy parece derrota, mañana puede ser victoria eterna. Este diálogo entre el rico y Abraham no es una conversación casual, es una lección celestial. Abraham le dice: «Además, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». El abismo no es solo una distancia geográfica, es una distancia moral y espiritual. Representa la separación definitiva entre los que vivieron para Dios y los que vivieron solo para sí. Aquí se revela una verdad profunda. La eternidad no cambia el corazón, solo lo expone. El rico, incluso en el infierno, no pide perdón, solo alivio. No busca reconciliación con Dios, solo un respiro de su dolor. Aún quiere que Lázaro le sirva, como si su posición terrenal siguiera vigente. Y así, Jesús muestra que el infierno no transforma al pecador, solo lo confronta con las consecuencias de su egoísmo. Pero en medio de la tragedia hay esperanza para los que escuchan, porque mientras tenemos vida, aún hay tiempo de cruzar el abismo. El arrepentimiento no es una emoción, es una decisión, y esa decisión define nuestro destino eterno. Cada persona que escucha esta historia está frente a una elección: vivir buscando el aplauso de los hombres o vivir buscando el favor de Dios. Usar la riqueza, la posición o el tiempo para sí mismo o ponerlo al servicio del reino. La diferencia entre el rico y Lázaro no fue lo que poseían, sino a quién pertenecían. El rico vivió para acumular y Lázaro para esperar. Uno murió satisfecho, el otro vacío, pero en la eternidad Dios cambió los papeles, porque el último será primero y el primero será postrero. Esta parábola nos recuerda que cada acto de compasión, cada oración sincera, cada sacrificio hecho en fe tiene un eco eterno, y que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en obediencia. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: «Señor, abre mis ojos para ver lo eterno». Y suscríbete ahora para seguir recibiendo mensajes que despiertan el alma y fortalecen la fe. Porque lo que hoy decidas determinará dónde estarás por toda la eternidad. El clamor desde el más allá, la advertencia que aún resuena. En medio de las llamas de su tormento, el rico comprendió algo que nunca había entendido en vida. No hay regreso, no hay segundas oportunidades después del último aliento. Y entonces su pensamiento se volvió hacia la tierra. Recordó a sus hermanos, 5 hombres que vivían como él, ajenos a la voz de Dios, confiados en sus riquezas y en su aparente poder. El dolor lo llevó a suplicar: «Te ruego, padre Abraham, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Por primera vez, su corazón mostró preocupación por alguien más. Pero era tarde. El fuego no puede purificar lo que el arrepentimiento no tocó. Abraham respondió con una verdad que atraviesa los siglos: «Tienen a Moisés y a los profetas,
que los oigan. Con esas palabras, el patriarca resumió todo el mensaje de Dios para la humanidad. Las Escrituras ya habían hablado. Los profetas habían advertido. El mensaje estaba al alcance de todos, pero los corazones endurecidos prefirieron ignorarlo. El rico, insistiendo en su desesperación, replicó: «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Y Abraham respondió: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos». Con esta frase, Jesús reveló el centro del Evangelio. La incredulidad humana no se vence con milagros, sino con fe. El problema no es la falta de señales, sino la falta de obediencia. Y lo más impactante es que tiempo después, Cristo mismo resucitaría de entre los muertos. Y aún así, muchos no creerían. El mensaje no es solo para los fariseos del pasado, sino para cada corazón moderno que vive distraído. ¿Cuántos hoy piensan: si Dios me mostrara una señal, entonces creería? Y sin embargo, cada amanecer, cada latido del corazón, cada oportunidad de arrepentirse ya es una señal del amor y la paciencia de Dios. El rico pedía que alguien volviera del más allá, pero no entendía que la palabra de Dios ya era suficiente. El silencio del cielo no es ausencia, es misericordia en espera. La parábola termina sin rescate para el rico, sin alivio para su dolor y sin cambio en su destino. Pero no termina sin propósito. Jesús dejó este relato como una advertencia viva, una voz desde la eternidad que aún nos habla. Nos recuerda que cada día que respiramos es una extensión de la gracia divina, una oportunidad para decidir dónde queremos pasar la eternidad. El infierno, en esta historia, no aparece como un mito o metáfora, sino como una consecuencia. No fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano, al rechazar a Dios, elige ese destino por voluntad propia. Y el cielo, representado por el consuelo de Abraham, no es un premio para los perfectos, sino un refugio para los redimidos. Esta parábola es también una crítica al corazón religioso, porque el rico no era un criminal, era un hombre respetado, probablemente conocido en la sinagoga. Su error no fue su fortuna, sino su indiferencia. Y esa es la advertencia más grande. No se trata solo de hacer el mal, sino de no hacer el bien cuando se puede. Cada puerta cerrada al necesitado es una puerta que se cierra ante la eternidad. Cada alma que pasa hambre de amor y de fe es una oportunidad para reflejar el corazón de Cristo. Jesús concluye la historia sin un final feliz. Y lo hace por una razón, porque tú y yo aún estamos escribiendo nuestro final. Cada decisión, cada actitud, cada oración o silencio nos acerca a uno de esos dos destinos: el consuelo o el tormento, el cielo o el abismo, el arrepentimiento o la indiferencia. Hoy, las palabras de Abraham resuenan como una advertencia eterna. Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y ahora podríamos añadir: tienen el Evangelio, la cruz y al Cristo resucitado, que lo crean. Ya no hay excusas. La verdad ha sido revelada y la salvación ofrecida. Pero el tiempo no espera. Si estás escuchando estas palabras, aún hay esperanza. El abismo puede cerrarse con una sola oración sincera: Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Esa frase cambia destinos, sana corazones y abre las puertas del cielo. Porque el mismo Jesús que contó esta parábola descendió a las profundidades, venció la muerte y abrió el camino para que nadie más tenga que clamar desde el tormento. No ignores esta advertencia. La eternidad no comienza después de morir, comienza en las decisiones que tomas hoy. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, quiero vivir para lo eterno. Y suscríbete ahora para seguir escuchando las verdades que transforman vidas.
porque la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios puede cambiar tu destino para siempre. La decisión que define tu eternidad. La historia termina en silencio. No hay rescate, no hay milagro de último minuto, no hay voz que interceda por el rico. El relato se cierra con un eco que atraviesa los siglos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguien resucite de los muertos. Con esas palabras, Jesús dejó una verdad que el mundo moderno aún no ha comprendido. La fe no nace del espectáculo, sino de la convicción. La salvación no se compra, se recibe con humildad. Y el tiempo de decidir no está después de la muerte, sino ahora, mientras el corazón late y la conciencia aún responde al llamado de Dios. Lázaro representa a todos los que sufren en silencio, pero confían en el Señor, a los que no tienen aplausos, pero sí fe, a los que viven con poco, pero esperan mucho del cielo. Su nombre sigue resonando porque encarna la esperanza de los olvidados. Dios no olvida a quienes el mundo desprecia. Cada lágrima que cae en la tierra tiene un eco en la eternidad. El rico, en cambio, simboliza al corazón endurecido, aquel que vive ocupado, satisfecho, distraído por los banquetes de la vida. Nunca negó a Dios con palabras, pero lo ignoró con sus acciones. Su tragedia no fue su riqueza, sino su ceguera. No vio al necesitado en su puerta y tampoco vio su propia necesidad espiritual. Hoy, esta historia se repite en miles de formas. Hombres y mujeres persiguen logros, fama, dinero o placer, creyendo que el mañana está asegurado. Pero la eternidad no espera. Cada día sin arrepentimiento es un paso hacia el abismo, y cada decisión guiada por fe es un paso hacia el consuelo eterno. Jesús no contó esta parábola para condenar, sino para salvar. Su voz sigue diciendo, aún hay tiempo. Porque el mismo Cristo que advirtió sobre el infierno fue quien descendió para rescatarnos de él. Él se hizo pobre para hacernos ricos en gracia. Él fue rechazado para abrirnos las puertas del cielo. Él murió y resucitó para que nadie tenga que clamar desde el tormento como aquel hombre. Por eso, esta historia no termina en desesperanza, sino en una invitación. Una invitación a volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Una invitación a mirar a tu alrededor y preguntarte, ¿a quién he ignorado? ¿A quién puedo extenderle la mano que el rico nunca extendió? Porque cada acto de amor sincero es una semilla que florece en la eternidad. En un mundo donde el valor se mide por lo que posees, Jesús vuelve a recordarnos, el alma vale más que todo el oro del mundo. Nada material puede comprar un segundo de eternidad. Por eso, el tiempo más valioso no es el que pasas trabajando, sino el que pasas buscando a Dios. El mensaje de esta parábola es claro. No esperes a que sea tarde para creer. No esperes un milagro cuando la palabra ya te ha hablado. No esperes al silencio de la tumba para descubrir lo que hoy puedes decidir. Si estás escuchando estas palabras, es porque Dios aún te está llamando. Quizás no sea una voz audible, pero es una voz que arde en tu interior. Esa inquietud que sientes no es casualidad, es el Espíritu Santo tocando la puerta de tu corazón. Él quiere librarte del abismo del egoísmo, del pecado y de la indiferencia. Quiere darte una nueva vida, una esperanza que el mundo no puede ofrecer, y si hoy decides abrir tu corazón, todo puede cambiar. Porque el mismo Jesús que habló de tormento, habló también de perdón. El mismo que habló de fuego, habló también de gracia. Y el mismo que habló del abismo, construyó un puente sobre él con su cruz. Mira a la cruz y recuerda, allí el Hijo de Dios sufrió lo que tú y yo merecíamos, para que nosotros disfrutáramos lo que Él merecía. Allí se pagó el precio de nuestra salvación. Allí se selló la victoria que nos abre las puertas del cielo. Y ahora, mientras la historia del rico y Lázaro se cierra,
una nueva historia puede comenzar, la tuya, porque aún estás a tiempo de escribir un final diferente, un final de fe, de arrepentimiento y de vida eterna. No ignores esta voz, no cierres tu corazón. Dios te está hablando hoy, no para asustarte, sino para salvarte. Si este mensaje tocó tu alma, escribe en los comentarios: Señor, quiero vivir para lo eterno y no para lo pasajero. Y suscríbete ahora a este canal para seguir escuchando mensajes que despiertan tu fe y fortalecen tu espíritu. Porque mientras tengas aliento, Dios tiene un propósito contigo. Y tu decisión hoy puede cambiar tu destino para toda la eternidad. El mensaje eterno para un mundo que ha olvidado escuchar. Han pasado más de 2000 años desde que Jesús contó esta parábola, pero su voz sigue resonando con la misma fuerza. Hoy, el mundo vive rodeado de abundancia, tecnología y conocimiento, y sin embargo, el alma humana continúa sedienta. Nos hemos llenado de información, pero vaciado de verdad. Corremos tras logros, pero olvidamos el propósito. Vivimos conectados con todo, menos con Dios. La historia del rico y Lázaro no es solo una advertencia del más allá, sino un espejo del ahora. El rico representa a una generación que tiene de todo, excepto paz. Personas que han construido muros de confort para protegerse del dolor, sin darse cuenta de que esos muros también los aíslan de la compasión. Y Lázaro representa a todos los que el mundo ignora. Los pobres, los quebrantados, los que sufren en silencio esperando una respuesta del cielo. Jesús nos enseñó que la verdadera tragedia no es morir sin riquezas, sino vivir sin misericordia. Porque el corazón que no ama muere mucho antes que el cuerpo. Cada día nos cruzamos con Lázaros modernos. Una madre que llora sola, un joven perdido en la ansiedad, un anciano olvidado, un niño que necesita esperanza. Pero muchas veces estamos tan ocupados construyendo nuestro pequeño reino que no vemos el reino de Dios llamando a nuestra puerta. El mensaje de esta historia es simple, pero poderoso. Lo que ignores hoy, te hablará mañana. El rico ignoró la necesidad que tenía frente a él y terminó clamando desde un lugar donde ya nadie lo podía escuchar. Por eso, cada gesto de compasión cuenta, cada oración sincera importa, cada acto de bondad tiene peso eterno. El infierno no comienza después de morir, comienza cuando dejamos de amar. Y el cielo no se alcanza en el futuro, empieza cuando aprendemos a reflejar el corazón de Cristo en la tierra. Porque no se trata solo de creer en Dios, sino de vivir como Él. No basta con conocer la Biblia, hay que obedecerla. No basta con tener fe, hay que tener fruto. Jesús usó esta parábola para sacudir a una generación religiosa que conocía las Escrituras, pero había perdido la sensibilidad. Y hoy vuelve a hablarnos a nosotros. Nos invita a mirar más allá de nuestras comodidades, a levantar la vista y ver el sufrimiento que nos rodea, a entender que la fe sin compasión es como un cuerpo sin alma. Dios no condena la riqueza, condena el egoísmo. No rechaza al que tiene, sino al que no comparte. Porque lo que poseemos no es nuestro, es una herramienta para bendecir a otros. La diferencia entre el rico y Lázaro no fue el dinero, sino el corazón. Uno lo usó para sí, el otro esperó en Dios. Uno se llenó de placeres, el otro se llenó de fe. Y al final, solo uno halló descanso eterno. Vivimos en una generación que aplaude el éxito material y se burla del sacrificio espiritual. Pero Jesús invierte los valores del mundo. Él dice: el que quiera ser grande, sea servidor. Y el que quiera salvar su vida, debe perderla por causa del Evangelio. Porque solo quien muere al ego puede vivir de verdad. Cada decisión, cada palabra, cada silencio, es una semilla que germinará en la eternidad. El rico sembró indiferencia y cosechó soledad. Lázaro sembró fe y cosechó consuelo. ¿Y tú, qué estás sembrando hoy?
Esta historia no busca infundir miedo, sino despertar conciencia. No quiere que temas al infierno, sino que ames al cielo. Porque cuando amas de verdad, no necesitas que nadie te obligue a creer. El amor te lleva a obedecer, el amor te transforma, el amor te prepara para la eternidad. Hoy Jesús te llama por tu nombre. Te invita a mirar dentro de ti y preguntarte, ¿estoy viviendo para lo eterno o para lo pasajero? ¿Estoy construyendo tesoros en el cielo o solo acumulando cosas que el polvo destruirá? Porque la vida es corta, pero la eternidad no tiene fin. Si escuchas esta voz, no la ignores. Dios no quiere condenarte, quiere rescatarte, y lo hace con la misma ternura con la que Lázaro fue llevado por los ángeles al consuelo eterno. Él quiere que tú también experimentes ese descanso, esa paz, que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Esta parábola termina en advertencia, pero tú puedes convertirla en esperanza. No dejes que tu historia acabe en un clamor tardío, sino en una alabanza eterna. Abre tus ojos, extiende tus manos, vive con propósito, porque cada acto de amor aquí construye tu hogar allá. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, quiero vivir con un corazón lleno de compasión. Y suscríbete ahora para seguir recibiendo historias que revelan la verdad de la palabra de Dios y despiertan la fe en tu alma. Porque el Evangelio no es solo un mensaje del pasado, es la voz de Cristo llamándote hoy, antes de que se cierre la puerta de la eternidad. El llamado del más allá, la oportunidad que aún tienes. El eco de las palabras de Abraham se desvanece en el aire. Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y mientras la escena se apaga en la eternidad, una pregunta resuena en la tierra. ¿Estamos escuchando? Vivimos en una generación donde el ruido es constante, donde las voces del entretenimiento, del poder, del dinero y de la fama ahogan el susurro de la conciencia. Pero en medio de todo ese ruido, Dios aún habla. Habla en las tragedias que nos despiertan, habla en las lágrimas que no podemos ocultar, habla en la soledad que nos hace mirar hacia el cielo. Y sobre todo, habla a través de su palabra, que sigue siendo tan viva como el día en que Jesús contó esta historia. El rico tuvo una vida de lujo, pero su corazón estaba en bancarrota. Lázaro tuvo una vida de escasez, pero su alma estaba llena de fe. Y cuando ambos cruzaron la frontera del tiempo, descubrieron que la eternidad no se mide por lo que posees, sino por a quién perteneces. Jesús no inventó esta historia para asustar. La contó para revelar una verdad eterna. La vida no termina con la muerte, solo cambia de dirección. Cada paso que das en esta tierra te acerca a un destino. Cada decisión es una puerta que se abre o se cierra para siempre. Muchos hoy viven como el rico, rodeados de todo, pero vacíos por dentro. Construyen su seguridad sobre lo temporal, sin darse cuenta de que todo lo que aman puede desaparecer en un instante. Y hay otros que, como Lázaro, sufren en silencio, pero mantienen su mirada en lo alto, sabiendo que hay un Dios que ve lo que los hombres ignoran. El mensaje es claro: el cielo y el infierno no son conceptos religiosos, son realidades espirituales. Uno es el resultado de vivir con Dios, el otro de vivir sin Él. Y mientras el mundo se burla, Jesús sigue extendiendo su mano, ofreciendo una salida antes de que sea tarde. El abismo del que habló Abraham no fue puesto por Dios para alejarnos, sino por nosotros, al darle la espalda a su voz. Pero la buena noticia es que Cristo mismo cruzó ese abismo. Él descendió al lugar del dolor para traerte al lugar del consuelo. Él fue herido para que tú seas sanado. Él murió para que tú vivas. Esta historia no termina en oscuridad. Termina con una luz que sigue brillando a través de los siglos. La cruz. Allí, Jesús cambió el destino de la humanidad. Allí, el Hijo de Dios abrió el camino que el rico nunca encontró.
Y allí, cada alma que se arrepiente puede encontrar perdón, redención y esperanza. Dios no quiere verte en tormento, quiere verte en su presencia. No quiere que te pierdas en el fuego del egoísmo, sino que vivas en el fuego de su amor. Por eso, mientras aún hay tiempo, Él te llama a despertar. No dejes que esta historia sea solo una narración más. Hazla tu espejo, tu advertencia, tu guía. Porque lo que Jesús contó no fue ficción, fue una ventana al destino eterno de cada alma. Tal vez hoy sientes que estás lejos, que tus errores son demasiado grandes o que tu fe se ha enfriado. Pero Dios no ha cerrado la puerta. Él sigue llamando, y el simple acto de volver a Él con un corazón sincero puede transformar tu historia para siempre. Cada vez que decides perdonar, estás construyendo un pedazo de cielo. Cada vez que ayudas a alguien sin esperar nada, estás cruzando el abismo. Cada vez que eliges obedecer en lugar de ignorar, estás caminando hacia la eternidad. No permitas que el mundo te adormezca, no dejes que las riquezas o las distracciones apaguen tu fe. Porque llegará un día en que la voz de Dios ya no será un llamado, sino una sentencia. Y ese día, las oportunidades habrán terminado. Pero hoy, mientras puedes oír, mientras puedes sentir, mientras puedes decidir, estás a tiempo. El mensaje de esta parábola sigue vivo, porque el amor de Dios sigue esperándote. Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Y esa promesa no tiene fecha de vencimiento. No esperes señales del cielo, porque el cielo ya te ha hablado. No busques milagros nuevos, porque el milagro más grande es que aún tienes oportunidad de arrepentirte. Y si hoy sientes en tu interior que Dios te está llamando, no lo ignores. Porque el mismo Cristo que contó esta historia fue el que venció la muerte para darte vida eterna. No hay historia más trágica que la del rico que clamó cuando ya era tarde. Y no hay historia más hermosa que la del pecador que se arrepiente a tiempo. Tú puedes escribir la tuya hoy. Si este mensaje ha tocado tu alma, escribe en los comentarios: «Señor, no quiero esperar, te entrego mi vida hoy». Y suscríbete ahora a este canal para seguir recibiendo mensajes que despiertan tu fe, fortalecen tu espíritu y te preparan para lo eterno. Porque mientras el mundo se pierde en el ruido, tú puedes elegir escuchar la voz que aún llama desde la eternidad. La voz de Cristo que sigue diciendo: «Ven, porque aún hay tiempo».